La DEA entra en escena y acusa a Maduro de las rutas del narcotráfico a la narrativa del Estado forajido. Cayó el mito, el cártel de los soles se convierte en el nuevo enemigo global. Everglades sentenciado. Jueza ordena el cierre total del polémico centro de detención de migrantes en Florida. Les contamos. Somos una comunidad bien informada y cada mañana en Impacto Venezuela nos reencontramos para entender juntos la realidad que vivimos. Bienvenidos sean todos a nuestra emisión matutina de noticias de hoy viernes 22 de agosto del año 2025. Les saluda Mildred Manrique. Comenzamos. El director de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, Terry Cole, acusó a Nicolás Maduro de presuntamente operar con disidencias de la FARC y el ELN en el envío récord de cargamentos de droga hacia México y Estados Unidos. Una denuncia que refuerza la etiqueta de Estado narcoterrorista y reaviva el fantasma de las sanciones y la judicialización y alimenta la presión internacional en medio de ese cerco militar norteamericano. Halim Naim con el informe. Venezuela is turned into a narco-terrorist state that continues to work with the FARC, continues to work with ELN from Colombia to send record amounts of cocaine from Venezuela, from Colombia, into the Mexican cartels that continue to come into the United States at record amounts. The Venezuelan corruption, the Venezuelan dictatorship, he is a narco-terrorist. They continue to send this poison to the United States. Terry Cole, nuevo secretario de la DEA, fue directo al calificar a Venezuela como un estado narcoterrorista, asegurando que el chavismo colabora con estructuras criminales como la disidencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Sus palabras, dadas a Fox News, refuerzan el discurso oficial de Washington sobre la naturaleza del gobierno venezolano y abren la puerta a nuevas acciones judiciales y operativas. Creo que lo que estamos viendo es una armonización por parte de distintas instituciones de la administración Trump. Ya lo habíamos visto con el Comando Sur, con el Departamento de Estado, con distintas instancias dentro de esta administración que califican a Maduro como una amenaza, que ahora es la DEA, ¿no? Ahora es la DEA, que es la Oficina Antinarcóticos de los Estados Unidos, quien directamente acusa a Venezuela de ser un narcoestado. Y bueno, pareciera que todo forma parte de esta campaña. El señalamiento no se queda en lo retórico. La justicia estadounidense ha presentado acusaciones formales contra Nicolás Maduro y parte de su círculo cercano, vinculándolos al llamado Cartel de los Soles. La declaración de Cole reactiva esa narrativa y en la práctica podría justificar operaciones más directas de la DEA en la región. Un escenario que reaviva tensiones diplomáticas y pone a prueba la capacidad de Colombia y otros países vecinos para coordinar acciones contra el narcotráfico transnacional. Esta campaña en la que efectivamente se está subiendo la tensión entre Estados Unidos y Caracas, hay que ver hasta qué punto puede llegar esto, si esto al final es una estrategia de negociación o si es efectivamente una estrategia que busca un cambio político efectivo en Venezuela. Así que hay que seguir viendo los acontecimientos, pero esto forma parte de esta misma escalada. La DEA, con jurisdicción extraterritorial en materia de drogas, ha utilizado en otros contextos la figura de la conspiración para importar narcóticos como base legal para actuar fuera de Estados Unidos. Esto significa que si lograran establecer que la droga tiene como destino su territorio, la agencia puede intervenir, procesar e incluso solicitar la extradición de implicados extranjeros. De darse este escenario con Venezuela, la presión judicial y política contra Nicolás Maduro podría intensificarse al punto de convertirse en un nuevo eje de confrontación entre Caracas y Washington, empeorando el ya existente. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. En medio de la ofensiva de Estados Unidos, ahora entra en escena la DEA y acusa a Nicolás Maduro de liderar un entramado narco que impacta a toda la región. Pero, ¿crees que este tipo de presión internacional logrará un cambio en Venezuela o reforzará la resistencia chavista? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos.
El llamado Cártel de los Soles, durante años señalado como una sombra difusa del poder en Venezuela, enfrenta su mayor golpe. La Casa Blanca lo declaró organización terrorista y, según fuentes de inteligencia, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán habría aportado información valiosa que vincularía directamente a Nicolás Maduro con esta red. Con nuevos países sumándose a la condena y voces que advierten que no habrá escapatoria, el fantasma de este cártel se convierte en una amenaza real. Génesis Pérez con los detalles. En Venezuela hay un fantasma que desde hace 3 décadas recorre los pasillos del poder y cada cierto tiempo vuelve a estremecer titulares: el Cártel de los Soles. Su nombre no es casual, nace de los soles dorados que adornan los hombros de los generales, símbolo de un uniforme que debería representar honor, pero que quedó manchado por acusaciones de narcotráfico. Los expertos dicen que no funciona como los cárteles tradicionales, sino como una red difusa de corrupción donde uniformes, despachos y sellos oficiales sirven de fachada. Hace como 3 o 4 años aproximadamente hubo una visita del ministro de la Defensa, Vladimir López, hacia Honduras, donde básicamente Honduras es uno de los puertos más seguros para enviar la droga hacia los Estados Unidos, y allí coincidieron no solo ministros de la Defensa de otros países, sino también elementos del cartel de Sinaloa, pues que se dieron cita allí para poder coordinar estas operaciones logísticas que facilitara la ruta del narcotráfico por esa vía hacia Centroamérica, hacia México y hacia los Estados Unidos. Informes internacionales, testimonios de desertores, sanciones de Estados Unidos y decomisos de estupefacientes han tejido la idea de una red en la que los generales, ministros y hasta el propio mandatario Nicolás Maduro habrían convertido al Estado en cómplice de actividades ilícitas. Para Caracas, todo es mentira, un invento del imperialismo para justificar sanciones y agresiones. Pero en julio de 2025 la Casa Blanca dio un paso más, designó oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista transnacional. ¿Es un cártel real o un fantasma político? Cuando Hugo Chávez llega al poder y tiene una estrecha relación con la FARC y el ELN colombiano, que todo el mundo sabe que históricamente han estado inmersos en operaciones de narcotráfico, ya esas operaciones de cultivo, que eran más en territorio colombiano, comenzaron a realizarse dentro del territorio venezolano con la vigilancia y la anuencia de la Fuerza Armada Venezolana, porque Hugo Chávez así lo había ordenado. Es así que Hugo Chávez pues inicialmente nombró, por ejemplo, a Ramón Rodríguez Chacín, que en aquel momento era capitán de navío, enlace con la FARC y el ELN. Ahí comenzaron los primeros acercamientos para que se le facilitara a estos individuos operar libremente en territorio venezolano, con todo lo que implica sus acciones de narcotráfico. El golpe más fuerte llegó desde donde menos se esperaba. Fuentes de inteligencia aseguran que uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán fue quien señaló a Nicolás Maduro, revelando información de primera mano sobre rutas y operaciones del cártel. Con esto, la red quedó expuesta ante la justicia y bajo la mira de la maquinaria militar norteamericana. Sus enemigos prometen que el cártel no tiene escapatoria, y en la narrativa de la oposición se enciende un grito de guerra: Venezuela será libre. Los capos que son señalados como él, y quizás con un precio menor, pues ¿dónde están? Los del pasado, como Pablo Escobar, están 3 metros bajo tierra, y los del presente, como el Mayo Zambada o el Joaquín El Chapo Guzmán, están presos en los Estados Unidos. No he visto a nadie que haya tenido una categorización y un señalamiento como este y que esté caminando libremente por las calles en cualquier ciudad del mundo. Así que creo que en esta oportunidad es bastante serio, viendo el despliegue que ha tenido los Estados Unidos en el Mar Caribe para impedir que la droga salga de Venezuela hacia otras latitudes, demuestra pues que la narrativa ha pasado a la acción, y pienso que en esta primera etapa están buscando quitarle el alivio económico que tiene Nicolás Maduro, o que le genera Nicolás Maduro, las operaciones de narcotráfico en Venezuela. Mientras Ecuador y Paraguay se unieron a la lista de países que señalan al Cártel de los Soles como organización terrorista, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó las acusaciones como una mentira, como las armas de destrucción masiva de Irak, señalando en cambio a una junta del narcotráfico con redes internacionales como el verdadero eje del flujo de sustancias ilícitas. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro oficialmente incorporó a la milicia bolivariana a los cuadrantes de paz y activó un plan de defensa territorial ante una hipotética invasión extranjera. La medida, presentada como una estrategia de seguridad nacional, abre un debate sobre si se trata de una protección legítima o un nuevo paso hacia la militarización del control social en Venezuela. Catherine García con el reporte. El presidente Nicolás Maduro encabezó el acto oficial de incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana al sistema de cuadrantes de paz.
una medida que refuerza el despliegue territorial de fuerzas bajo mando militar en zonas urbanas y comunitarias. Y además, presentaron durante el evento una estrategia de defensa con énfasis en la protección de La Guaira como un punto de acceso a la capital. Tengamos conocimiento, la llegada del enemigo a la ciudad de La Guaira, de esta unidad saldrá una escuadra de ingenieros hacia el kilómetro 0, autopista Caracas-La Guaira, para posicionar obstáculos de movilidad y contramovilidad, haciendo acá un punto de desgaste hacia el enemigo. De igual manera, en el sector denominado La Pantalla, se posiciona una escuadra con armamentos colectivos e individuales para hacer una resistencia en este punto. Así, de este modo, impedir el ingreso del enemigo al territorio de la ciudad de Caracas. La propuesta incluye brigadas comunales armadas, bloqueos en vías estratégicas y una lógica de resistencia urbana, lo que ha despertado interrogantes sobre el alcance de la militarización en espacios civiles. Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, que ya está activado. Maduro además convocó a un proceso de alistamiento nacional para los días sábado 23 y domingo 24 de agosto, con el objetivo de preparar a la milicia y consolidar su presencia en todo el territorio, sosteniendo que la articulación representa una construcción sólida y permanente que consolida el modelo de defensa integral con participación popular. He convocado a un proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas, de toda la milicia nacional bolivariana. Vamos a un proceso de alistamiento y llamado a filas. Llamo a filas a todos los milicianos, milicianas, reservistas y a todo el pueblo que quiera alistarse y ponerse en filas. La expansión del rol de la milicia en tareas de seguridad interna y su despliegue en los cuadrantes de paz refuerzan una tendencia hacia la militarización de la vida comunitaria en Venezuela, donde reportes ciudadanos indican que una tensa calma sacude el panorama nacional. En un país marcado por la polarización política y tensiones geopolíticas, el modelo de seguridad con participación armada plantea desafíos profundos sobre el equilibrio entre protección territorial y el control social. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Esto es Impacto en 60 segundos. En un minuto lo más importante, noticias claras y sin rodeos para que no pierdas tiempo. Bajar las armas. ONU exige a Venezuela y Estados Unidos diálogo y no confrontación. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a Venezuela y Estados Unidos resolver sus diferencias por medios pacíficos, tras el anuncio del despliegue de destructores estadounidenses cerca de las costas venezolanas. La ONU instó a ambas partes a ejercer contención y evitar una confrontación directa en medio de una escalada de tensiones políticas y militares. Alligator Alcatraz, orden de cierre en 60 días. La jueza federal del sur de Florida, Kathleen Williams, ordenó cerrar el centro migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades, en un plazo máximo de 60 días, debido a graves daños ambientales y la falta de evaluación previa. La instalación, promovida por el gobernador Ron DeSantis y autorizada por el gobierno de Donald Trump, ya no puede recibir más migrantes y deberá ser desmantelada con equipos, cercas industriales y luces retiradas poco después de finalizado el plazo. La decisión fue celebrada por grupos ambientalistas y la tribu Makosuki como una victoria por la protección del ecosistema. BCB inyectará $50 millones al mercado. El economista Luis Oliveros confirmó que el Banco Central de Venezuela inyectará nuevamente este viernes 22 de agosto $50 millones en el mercado cambiario para contener la presión sobre el dólar, hoy en 140,66 bolívares según la tasa oficial. La medida llega en medio de una fuerte volatilidad y será acompañada por nuevos mecanismos para equilibrar la oferta de divisas. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela acompañará a Coldplay en 10 fechas de su tour Música de las Esferas en el Estadio Wembley en Londres. Un hito inédito que une lo sinfónico con el pop global. Escuchemos.
En el contexto de su 50 aniversario, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, la Sinfónica Simón Bolívar, participará en los conciertos de la icónica banda Coldplay del 22 al 31 de agosto y del 3 al 8 de septiembre de este 2025 bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Los ensayos finales comenzaron esta semana en Londres, preparando una fusión artística que destaca el poder de la música como herramienta de transformación social. Dudamel ha señalado que este encuentro honra la visión del maestro José Antonio Abreu y reafirma el compromiso de proyectar el legado de El Sistema a escala mundial. Amigos, y de esta manera despedimos la emisión matutina de hoy. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Manténganse siempre bien informados. Atentos a nuestra programación especial de este fin de semana. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente descanso. Nos vemos el lunes.